Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les traigo saludos de la Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador, donde estoy pastoreando. Y estamos todavía en un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Y hoy día vamos a tocar por lo que respecta a las cualidades familiares. Habíamos dicho que el que desea pastorear una grey del Señor debe estar cimentado en 4 prácticas que se derivan de principios bíblicos que fueron propios a la iglesia primitiva del siglo I, las cuales fueron los siguientes, estamos recordando: ser humilde de corazón, alejado radicalmente de la vanagloria. En nuestro castellano, no sea panudo. Estar dispuesto, segundo, estar dispuesto a trabajar extenuantemente, sabiendo que, aunque parezca contradictorio, el oprobio forma parte de la paga a un correcto ministro del Señor. Tercero, ser conscientes que la unidad espiritual con Cristo es por siempre y que el fruto de esta relación nos puede conducir hasta el martirio. Cuarto, estar plenamente convencido que nuestra mejor herramienta para ayudar a la sociedad en la cual nos desarrollamos es la enseñanza de la palabra de Dios. Y estas creencias fueron y deben ser visibles, vitales en el cristianismo de cualquier época, y deben ser enseñadas mediante la cátedra pastoral y reafirmadas en el corazón de los congregados por el ejemplo de vida que da dicho pastor. Asimismo, diremos que las cualidades y convencimientos que se le piden a un futuro ministro tiene una finalidad de que su ministerio pastoral sea irreprensible. El objeto que se desea lograr es que el ministerio pastoral que ejerce ese varón no pueda ser detenido. También observamos que la idea que se expresa en ese término, el que anhela obispado, buena obra desea, debe ser comprendida bajo la óptica de los 2 términos ahí incluidos. Anhela, el esforzarse por alcanzar el nivel que las escrituras le piden a un pastor, o sea, una acción externa que realice el que ha comprendido su llamado para el ministerio pastoral. Y desea, hablamos del agente interno de una pasión que se apodera del ser, un sentir que cautiva nuestra alma, que es una quemazón que nos impulsa, que no nos deja tranquilos hasta empezar a caminar un ministerio en especial. ¿Por qué digo en especial? Porque esto también es común al ministerio de la maestría, al del misionero, al del diácono, a cualquier tipo de ministerio. Se anhela y se desea. Este deseo, digámosle pasión, y este anhelo, digámosle esfuerzo, impulsan a un nacido de nuevo, lo predispone a dejar cualquier comodidad secular, cualquier ventaja, cualquier ocupación que se dé cuenta él que entorpezca su camino para llegar a ser pastor y que entorpece su continuación en ese cargo. Todo esto es un recordar de exposiciones pasadas. Hoy vamos a ver las cualidades familiares que debe tener un ministro de Dios, de hecho también un diácono, porque son los dos oficiales de la iglesia. Hoy veremos las cualidades familiares que debe tener un ministro de Dios, para lo cual permítanme que les lea Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, y de ahí pasaré a leer el versículo 4 y 5. La palabra del Señor dice así: Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para la enseñanza. Ahora voy a leer del versículo del 4 al 5. Dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Por favor, acompáñenme en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, Señor Santo y Todopoderoso, sabemos que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero si usted hoy me ha dado esta oportunidad, hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he preparado golpee fuerte en el corazón de los que escuchan y a mí me haga recordar lo que significa ser pastor para nunca rebajar esos parámetros. Ayúdeme a mí y ayude a Canaán, Señor, para que todos comprendamos todas estas cosas. Ayúdenos, Padre, porque usted es nuestro verdadero maestro. Eso le pedimos, eso le suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Y perdóneme, Señor, si en algo puede haber pecado y me haya olvidado ponerme a cuenta, Señor. Gracias, mi Dios Santo, porque sabemos que usted va a dominar todo este espacio de tiempo. En el nombre que es sobre todo nombre le pedimos así. Amén, amén y amén. Bueno, las cualidades familiares vamos a situarlas en la primera, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y muchos toman este requisito como una exclusión de los varones solteros, o sea, los excluyen o los viudos para el pastorado. Y nada más alejado de la verdad escritural. Claro, sí es cierto que puede ser una condición cultural que en cada iglesia puede poner, pero no es un requisito bíblico, porque si esto fuera cierto, ni Tito en Creta, ni Timoteo en Éfeso hubieran podido pastorear, porque ambos eran solteros. Asimismo, el ministerio de Pablo sería impuro, pues se sospecha que en la época en que comienza su ministerio no tenía esposa porque era viudo. ¿Y por qué se sospecha que ya había sido casado? Porque formó parte del Sanedrín judío. Y uno de los requisitos para formar parte del Sanedrín era que tenían que ser casados. O sea, les pido que echemos a volar nuestra imaginación. Si fuera posible que Tito, Timoteo o Pablo pudieran aparecer en esta época, en este espacio de tiempo, y tuvieran deseos inmensos de pastorear aún en las congregaciones donde piensan que eso es excluyente, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué creen que le responderían los que son cautivos de esa forma de pensar? Repito, hablo de los que creen que un creyente sin esposa no puede ni debe pastorear la grey de Dios. Simple, a Pablo, a Tito y a Timoteo le dirían que no pueden pastorear su congregación. O sea, hay que tener cuidado. Hay requisitos que son culturales, pero lo bíblico es diferente. Pero es potestad de una iglesia si desea tener un requisito cultural. Ahora busquemos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo, cuando escribe esto, iguala a los nacidos de nuevo, solteros y casados en lo siguiente: que todos sin excepción deben vivir para expandir la gloria del Señor. Y él se pone como ejemplo. Y todos sabemos que al igual que Pablo, un soltero podría dedicarse al 100% a la obra de Dios. Lógicamente, siempre y cuando clasifique en ser un siervo con corazón de acuerdo a Dios. Y por favor, si buscamos 1 Corintios capítulo 7, versículo 27, 1 Corintios capítulo 7, versículo 27, dice así: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Ahora, permítame explicarle, da a entender que no debe haber apuro para cambiar el estado civil, pues se sobreentiende
que todo llega a su tiempo. Claro, los que saben descansar en el Señor. El énfasis que debe de existir en un creyente que esté pensando en el ministerio pastoral es que tanto la soltería como el matrimonio son situaciones que deben ser encaradas como un regalo de Dios o una herramienta divina para inmiscuirse en su obra. Y una iglesia también tiene que comprender esto. Permítame compartir la siguiente preocupación muy personal. Triste es enterarse, que me he enterado, triste es enterarse que algunos siervos de Dios han sido impulsados a apurarse a un enlace matrimonial para evitar el rechazo de un ministerio pastoral por algunos hombres célebres de esa denominación. Para mí es triste y lamentable que apuren algo que debe ser venir de la mano de Dios por pensamientos humanos. Y todos nosotros, sin excepción, tenemos nuestros propios parámetros religiosos, nuestros convencimientos culturales, que no son malos en sí, pero sí se tornan peligrosos y negativos si con ello contendemos con la voluntad de Dios. Recordemos lo que aconteció con Pedro cuando se negaba a comer la provisión que Dios ponía a su merced, y esto mismo podríamos decir cuando una iglesia se niega a aceptar a un varón de Dios que Dios lo está poniendo a paciencia de ellos, a vista de ellos, pero ellos se niegan porque dicen que es impuro, porque es soltero. Permítame leerles Hechos capítulo 10, versículo del 13 al 15. Hechos capítulo 10, versículo del 13 al 15. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Idea de hombres. Pero las ideas de hombres tienen que someterse a las ideas de Dios. Y sabemos la historia que Pedro se sometió. Y permítame formular la siguiente interrogante. Al que Dios llamó y cumple los requisitos bíblicos, ¿es acaso correcto ponerle piedras en el camino por parámetros culturales? Escudándose, es decir, la Biblia lo dice. Bueno, si hay parámetros culturales, no hay problema. Nosotros como iglesia queremos tal cosa. Queremos uno que haya estudiado en Oxford, uno que haya estudiado en el seminario tal, uno que se ha casado, parámetros culturales. Pero no cometan el craso error de decir que la Biblia lo pide. Supongo que todos tendremos la misma opinión. Cerrar una puerta abierta sin tener en cuenta la palabra de Dios no es correcto. Bajo este patrón de pensamiento, evitar que un soltero pastoree por no estar de acuerdo con su estado civil y decir que la Biblia lo dice, es un claro ejemplo de lo que acabo de decir. Y con ello podríamos estar contrariando la voluntad perfecta de Dios para una congregación en especial. Las experiencias desagradables con solteros, seguro que es un patrón muy poderoso para los que así piensan, pero no olvidemos que el pecado se puede enseñorear tan igual de un soltero, casado, viudo o divorciado, pues el pecado no es un patrimonio exclusivo de un estado civil, lo es propio a cualquier corazón que decida rebelarse contra Dios, casado, soltero, viudo, divorciado, con hijos, sin hijos, igual. El pensar que la soltería es un impedimento para pastorear es el otro extremo opuesto de lo que proponen los romanistas, ¿no? El celibato con el ministerio pastoral. Ambos son parámetros culturales cuya validez de concepto, ¿ya? Cuya validez de concepto fácilmente puede ser refutados con la bendita y perfecta palabra de Dios. Veamos la ventaja que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da a un soltero. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 32. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 32. Y dice la palabra del Señor: quisiera, pues,
que estuviese perdóneme, versículo 32, sí, está bien. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y luego, en el verso que continúa, da una desventaja para el casado. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 33, dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por favor, escuchen. Es lógico que un creyente casado tenga que velar por su esposa cuando la necesidad así lo amerite. Lógicamente, la soltería también tiene sus propias desventajas y se sabe de esto por muchas experiencias negativas que han ocurrido en la historia de la iglesia. Pero el punto neurálgico es que el ministerio pastoral puede ser ejercido tanto por un casado, por un soltero, por un viudo, que cumpla los requisitos bíblicos, que no se debe destrechar a un siervo conformado al corazón de Dios por su estado civil, y vuelvo a repetir, diciendo, así dice la Biblia, porque lo que sí es posible, porque cada iglesia es soberana en sus actitudes, tener una base cultural. Eso es problema de cada iglesia y yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decisión de cada iglesia local. Pero no que se diga que es escritural, porque ahí sí sería un grueso error. Haríamos decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Y no se vaya a pensar tampoco que esta dificultad no es para la esposa de un ministro del Señor. La perspectiva de la enseñanza divina es que sin importar el sexo, es lo mismo. Leamos versículos 34 y 35. 1 Corintios, capítulo 7, versículos 34 y 35. Dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Estamos aplicándolo a la esposa de un pastor, ¿ya? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para que vuestro provecho no para atender los lazos, sino para lo honesto y decente, así que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, yo lo tengo sumamente claro, ¿ya? O sea, dense cuenta que la Biblia dice que es igualito con soltero, hombre y mujer. Claro, el único que puede actuar es el hombre. Pero es bien claro, los casados, hombre y mujer, por igual corren peligro de enturbiar su relación con Dios, pues siempre estará el peligro latente de poner al consorte antes que al Señor. La Biblia lo dice. Diré también que cuando leemos, claro, vuelvo a repetir, los solteros también tienen sus propios problemas, pero cuando un hombre está trabajando y está conformando su corazón para Dios, puede hacer cosas grandes y maravillosas. Diré también que cuando leemos marido de una sola mujer, el énfasis no está en que el estado del ministro tiene que ser el casado, sino en hallar un varón que busca y mantiene pureza moral en lo que respecta a tu vida sexual y sentimental. Estamos hablando de un hombre que tenga claro la teoría, o sea, la palabra del Señor en frío, y la práctica, que su consagración es para la mujer que le entregó los jugos de su juventud al casarse con él, que acepta de buen grado y sumo placer tener consagración exclusiva en estos campos para con su esposa, la compañera que Dios le puso al lado. Pablo tenía el don de no desear mujer. Pero si eso no ocurre con un varón que es soltero o viudo, que aún está buscando la voluntad perfecta de Dios en este campo de vida, ahora vamos a hablar de ellos, lo que sí tiene que ser claro, si una iglesia tiene en mente que un pastor sea soltero o viudo, pero por igual ellos tienen que marido una sola mujer, tendríamos que llevarlo a discernir que cómo se lo aplicamos a ellos simple, que no deben ser picaflores, o sea, un varón que camina, no un varón que camina ilusionando a las féminas de su entorno,
como una margarita, con esta me caso, con esta sí, con esta no, a esta me le declaro hoy, a esta de acá un tiempo, picaflor. No va a poner, no está en este parámetro, marido de una sola mujer. Por si acaso, eso de decirle a varias damitas a la vez, hay que orar para que Dios encamine nuestro futuro, clasifica en una actitud de un picaflor, uno que aún no comprende la siguiente verdad básica. No hay sitio en el pastorado para ningún picaflor. No hay sitio en el pastorado para ningún picaflor. La cualidad moral que estamos tratando encabeza todas las demás familiares. ¿Por qué? Porque no olvidemos, una de las trampas malditas que son favoritas del enemigo de Dios tiene que ver con la impureza en ese campo. Ocurrió en la Biblia. Ocurrió con Rubén, hijo mayor de Israel, y perdió la bendición del primogénito. Fue la estrategia que el pérfido, también trae la estrategia del pérfido profeta Balaam, que enseñó a los canaítas que para desgraciar a las 12 tribus de Israel que caminaban a la tierra prometida sin que nadie se le pueda oponer, tenían que fornicar. Y hubo gran mortandad en el pueblo de Israel. Y ocurrió cuando los reyes que gobernaron Israel de continuo se enturbiaron en la poligamía. ¿Qué ocurrió? Los hijos que le heredaban estaban en dos mundos. Por un lado eran religiosos ante Yahvé y por otro se iban a los Baales y a los Osiris y a los dioses que su madre adoraba. Un hombre que no tenga devoción, que no tenga su propio desvivirse por una sola mujer, será un serio peligro si está en la cabeza de una organización santa, como es cualquier iglesia del Señor. Y el segundo requisito que vemos es que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa, para lo cual vayamos a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Su primera parte dice, que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa. Y ahí nos quedamos, se gobierne bien su casa. Escúcheme, por favor. Se refiere no solo a tener bien claro el liderazgo en su casa, sino a buscar la excelencia en la dirección del hogar. Ojo que no estamos hablando de un ser humano perfecto, porque no existe ya, sino que él comprenda que es el líder en su casa y que busque la excelencia en la dirección de su hogar. Y alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo se busca la excelencia? Simple, teniendo el modelo bíblico, que mi esposa es mi primera consejera. Pero en el interno de mi vida familiar, no en la iglesia, no en la iglesia. En la iglesia, ella es una congregante más. De repente esto le duele a algunas personas que han sido formados en otro tipo de formación, pero no existen las pastoras, hermanos. Existe el pastor y existe la esposa del pastor, que es su primera consejera en su casa. O sea, mejor dicho, cuando nadie me ve, con ella. Y eso es buscar la excelencia en un hogar. Con respecto al desorden en el liderazgo del matrimonio, aprendemos mucho de Adán, que simplemente obedeció a su esposa Eva y trajo nefastas consecuencias a toda la humanidad, a toda su descendencia. Busquemos Génesis, capítulo 3, versículo 7. Génesis, capítulo 3, versículo 7. Y la palabra del Señor dice así, y subraya en la primera parte. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ojo, que le está diciendo que la tierra es maldita porque él obedeció a Eva. Porque obedeció a Eva. Y la pregunta es,
¿Por qué obedeció Adán a Eva? ¿Por qué obedeció Adán a Eva? Podríamos hacer un sinnúmero de teorías, conociendo cómo son las mujeres y conociendo cómo somos nosotros los hombres, ¿no? Pero no hablemos de teorías. Pero porque es un dato desconocido, pues las escrituras no lo revelan. Pero lo que sí sabemos fue lo que acarrió esta actitud, que por ello entró el pecado y la muerte al mundo. El rol en una pareja conyugal es bien definido. El varón debe gobernar bien su casa. Y repito, eso implica buscar la excelencia. ¿Y por qué la excelencia? Porque su esposa es su consejera. Malos ejemplos en la comunidad que se originen dentro del mismo núcleo familiar son siempre un problema para la iglesia del Señor. Malos ejemplos no ayudan en nada a la causa de Cristo. Y vuelvo a repetir, no hablamos de una familia perfecta. Hay muchos que dicen, sus hijos tienen que ser creyentes. ¿Se han puesto a pensar, hermanos míos, qué pasaría si es un menor de edad que tiene 13, 14 años y todavía no se decide? Hay que tener también sumo cuidado, hay que tener bastante criterio para estas cosas. Hablamos de una familia que refleje en buena proporción las sanas costumbres cristianas, que sea visible que sus miembros caminan voluntariamente por la senda de Cristo. Repito, no se habla de una familia perfecta, sino de una familia común y corriente, con problemas como tienen todas las familias, con aciertos como tienen todas las familias, pero que hay una cosa clara, no van a ser estorbo para el evangelio. No van a ser estorbo para el evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Este es un principio de vida para quien quiera servir al Señor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Y la palabra del Señor dice, 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Vituperiado. Este es un principio de vida para un creyente y mucho más para una familia pastoral. Un soltero, cuando cumple estos requisitos, ¿cómo se podría aplicar? Simple, que como hijo en su casa dé buen testimonio. Ah, pastor, ¿y qué pasa si vive aparte? También se puede aplicar, porque el hijo tiene que velar por los padres. Y esto es visible. Cuando un hijo vela por los padres y un buen testimonio por sus hermanos, está también dentro de eso. Porque sabe ayudar en el gobierno de su casa y algún día él va a hacer lo mismo cuando lidere una casa. Otro requisito familiar, yo lo considero que es que sea hospedador. Usted dirá, no, es cultural. Permítame que le explique. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y ahí dice claramente, ¿no? Pero es necesario, no leemos nada más y decimos que sea hospedador, que lo vivo sea irreprensible y hospedador. Lo que leemos en nuestra Reina Valera como hospedador deriva de un término griego que significa ama a los extraños. Ama a los extraños. En la mentalidad del mundo antiguo, ser hospedador era una virtud muy apreciada. No era una actitud diplomática, ojo, era una virtud que iba más allá de eso. Porque sabemos que la diplomacia tiene un poquito de etiqueta, pero a veces es farisaica. Esto es algo más. Recordemos, Lot hizo hasta lo imposible para evitar que sus huéspedes fueran abusados por los habitantes de Sodoma. Repito, en la mentalidad oriental a la cual pertenecen los escritores bíblicos, el ser hospedador era casi una actitud sagrada en imitación a Dios. Alguien se preguntará el motivo por el cual lo catalogo como una cualidad familiar.
Explico. Si el futuro pastor es soltero, no habría ningún problema para manifestar esta virtud, ¿no? Porque, bueno, no habría ningún problema. Pero si es casado y su esposa no tiene el mismo sentir, ahí vemos la importancia de haberse casado en yugo desigual. Pues una pareja de esposos son una unidad espiritual que debe proyectarse en las decisiones comunes. Por eso es que esto es un requisito familiar. La excelencia se da cuando se ejerce esta función mediante el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo queda depositado en el creyente. O sea, cuando yo soy hospedador y ahí ejerzo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza ante aquellos que estoy hospedando. Diré que sin importar nuestra imperfección, estas cualidades deberán ser notadas en la práctica cuando hospedamos, como en cualquier circunstancia para un discípulo de Cristo. Y permítame aumentar una cualidad de comportamiento, ya que no es bíblica, es cultural, ya no digo psicológica, sino va al mundo emocional, ya al ente emocional. El buen humor. El buen humor, ¿saben por qué? Dado que ambos fallamos, los esposos, y cometemos errores, siempre será una sonrisa sencilla, mejor antes que un rostro adusto, porque el rostro adusto, muy seguido, causa fricciones innecesarias. Y el buen humor a veces hace que la temperatura baje, ¿no? Por eso, cultivemos nuestro buen humor. Cultivemos nuestro buen humor. Un desgobierno en la casa no solo se da cuando no hay sabiduría al ejercer la dirección de la misma, sino también cuando la esposa practica el rebasar la autoridad del esposo. Eso no tiene nada que ver con la personalidad fuerte que tienen algunas damas, porque la manifestación del yo es un derecho inalienable a la persona, ¿ya? Si yo tengo el carácter fuerte, amén. Si yo tengo un carácter, amén, es mi personalidad. Y eso es un derecho inherente. Pero eso no significa que por tener carácter fuerte va a pisar al esposo. ¿Ya? Tener personalidad, repito, una personalidad fuerte de una esposa no significa un desgobierno en una familia. ¿Ya? Un pastor que no sepa comportarse con su esposa desde una función de autoridad y darle el lugar que ella le corresponde porque tiene la misma dignidad, será una pésima influencia para la congregación. Si la congregación la trata con machismo, pues, no comprende todavía, o sea, no amerita que sea pastor de una iglesia. Y lo mismo sucederá con la esposa si cede a la tentación de usurpar la función que le van a dar a su esposo. Y eso se nota antes de. Ojo, vuelvo a repetir porque esto es muy importante. No confundamos personalidad con el carácter de Cristo, ¿ya? Y veamos una más. Requisitos familiares. Que tenga hijos en sujeción con honestidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahí está. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y nuevamente permítame decirles que forzar el cumplimiento de estos versos en una forma súper literal puede acarrear alejarnos de una interpretación correcta de las Escrituras. Explico. No significa este verso forzosamente que un padre de familia, que una persona tiene que ser padre de familia. O sea, no, ahí dice que tiene que tener hijos. No, eso es forzar la Escritura. Lo que está diciendo, y tampoco está diciendo que ahí dice que tiene que ser marido de una sola mujer, significa estar sí o sí casado para ejercer el pastorado. Eso no es así.
lo que ahí está diciendo que si es casado, debe tener hijos en sujeción. El término sujeción es de origen castrense. Y escuchen también, porque esto es muy importante, más para no tergiversar. No significa que un hijo obedece como un soldado. Significa que como creyente, un hijo reconoce la mayor jerarquía de los padres. O sea, incluso puede tener una rabieta, ¿ya? Incluso puede poner su posición y puede enojarse por lo que dice el padre, pero se termina sujetando. Porque vuelvo a repetir, todos estamos en formación. Esta es una relación que se debe apreciar entre el hijo y los progenitores de una familia pastoral. Con respecto de los hijos que viven bajo el techo familiar, si bien Tito especifica hijos creyentes, hay una excepción a la regla. Cuando hablamos de niños pequeños o jovencitos de poca edad, pues hasta en ellos debe de notarse, aunque no sean creyentes, la cultura cristiana como una seña inconfundible de las enseñanzas y convencimientos familiares. O sea, mi hijo puede ser incrédulo, pero no hace un escándalo en la calle. Mi hijo puede ser incrédulo, pero no toma. ¿Ya? Entonces, eso es que se nota que las enseñanzas y las prácticas de la familia han inundado el corazón todavía incrédulo del hijo. Y esperamos que algún día sea creyente, ¿no? Porque la falta de fe es pecado. Ojo, el énfasis no está en que los hijos de un matrimonio pastoral deben de ser tampoco pequeñitos pastorcitos, porque cada hijo tiene sus falencias típicas de su edad y de su propia personalidad. El énfasis está en que no debe haber hijos irreverentes que se nieguen a reconocer el lugar que le toca en el escalafón de la familia. Escalafón, otro término militar. Ese es tu lugar y punto. No me gusta lo que hace mi papá y hice mi pateleta, pero papá, perdóname, tú tienes razón. Aunque no comprendo, pero acepto porque tú eres mi padre. Y yéndolo a un extremo, incluso, ya dije, podría hasta tener una rabieta, pero termina sometiéndose a la autoridad pastoral. Perdónenme, a la autoridad del padre, que algún día va a ser o ya es pastor. No olvidemos, existe el peligro que estos miembros de la familia pastoral contribuyan al desgobierno en su respectiva iglesia local. Y ese es un caso que ya ocurrió en el pueblo de Israel con los hijos de los profetas Elías y Samuel. Y muchas veces, ¿saben por qué puede ocurrir esto? Por el favoritismo y nepotismo pastoral, para tenerlos contentos a quien no sabe gobernar. No lo sé gobernar, así que le doy privilegios que no les corresponden. Y después, cuando dan mal testimonio, sufre el ministerio pastoral. Y esto incluye también amigos y colaboradores. Yo tengo amigos porque cumplen la palabra de Dios. No tengo amigos de mi barrio, de mi seminario, porque hayan sido pastores conmigo en otros sitios y que por eso le voy a dar un cargo. La cosa no funciona así. Eso se llama nepotismo. Y eso se llama privilegios indebidos. Los principios, preceptos y modelos bíblicos son para toda la grey, incluida la familia. Ay, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Y vemos lo que hacía el Señor Jesús. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. No es que él es el pastor de pastor y debemos imitarlo. Lucas, capítulo 8. Versículo del 19 al 21. Entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Ay, ¿para qué se la vara, pues, no? Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Ojo que no está diciendo que su madre y sus hermanos eran desobedientes, sino que está deslindando que no hay favoritismo para nadie cuando uno está en las cosas de Dios. ¿Y saben por qué? Porque el que levanta no es el pastor, el que levanta es Dios.
los cargos que uno tiene que entregar no es para que estén tranquilos, para que no molesten, para ver si así se superan. Los cargos tienen que venir de lo alto, y los que tienen que ser los que lleven ese sentir divino es el pastor, y luego tiene que ser aprobado por la congregación. No hay lugar en el ministerio pastoral para el nepotismo de poner a los amigos o a los adús, y tampoco para poner a la familia. Hay otro error muy típico que de una vez lo voy a decir, que es influencia de algún sector norteamericano, no todo. Que porque ese esposo de pastor tiene forzosamente que enseñar. ¿Y qué pasa si no tiene el don? O sea, no hay que forzar, porque los dones son regalo de Dios que Él le da a los creyentes de acuerdo a su voluntad, no como piensan unos que tiene que ser. Y sigamos en los requisitos familiares. El último sería buen testimonio con los de afuera. Buen testimonio con los de afuera. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Dice así: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. La comunidad, hermanos míos, debe de respetarlo y apreciar a su alrededor, que es una familia funcional, pues espectáculos bochornosos no son parte de su vida cotidiana. Tienen problemas como toda la familia, pero no son parte de los espectáculos bochornosos del barrio. En un matrimonio pastoral debe existir un crecimiento parejo en ciertos aspectos, y este es uno de ellos. Pues imaginemos, ¿qué pasaría si no hay un buen testimonio? La exposición de esta cualidad debe estar entrelazada con la cordura. Con la cordura. Y regresemos, hermanos míos, con ese buen testimonio de afuera, pero llevándolo ahora al plano de la cordura con quien uno hospeda. Hermanos, le voy a dar un testimonio mío. Cuando yo recién empezaba en el ministerio pastoral, no comprendía muchas cosas. No, todavía no era pastor, era seminarista. Y intenté llegar a una familia disfuncional y le di habitación en mi casa. Y la verdad, el asunto que actué sin cordura, porque nos fue sumamente fatal. Mis hospedados sacaron un préstamo y nosotros tuvimos que pagarlo. Por eso es de que hay que tener sumo cuidado con lo que uno hace. Y ahí está, por ejemplo, lo que dice Proverbios, capítulo 11, versículo 15. Proverbios, capítulo 11, versículo 15, dice: con ansiedad será. Proverbios, capítulo 11, versículo 15, dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. El ser buen hospedador no implica dar un cheque en blanco a la persona que alejamos en nuestro hogar. Ahora, a luz del testimonio que nos ha legado la iglesia primitiva, o sea, en los primeros siglos del cristianismo, el ser hospedador, escuchen por favor, no se refiere a un largo periodo de tiempo, ¿ya? Ahora vamos a la cultura, porque la cultura es importante, porque les dije, ¿no?, que hay que respetar la cultura de las iglesias, pero que no digan que así dice la Biblia. Y vamos a ver la cultura de la época, de la era primera del cristianismo. Hay un manual extrabíblico de gran importancia para la iglesia primitiva que se llama la Didaché. Didaché. Y en esa Didaché hace un análisis de esto. Permítame que se los lea. Seguramente habría impostores, un análisis que está haciendo el que va a nombrar la Didaché, dice:
Seguramente habría impostores y otras personas que tratarían de aprovecharse de la bondad de los verdaderos cristianos. La didaché o enseñanza de los apóstoles dice que el predicador itinerante no se quedará más de un solo día o, si es necesario, un segundo día. De hecho, que hospedado, ¿no? Y cuando se marche, que no reciba otra cosa que pan. ¿Ya? Pero si pide dinero, es un falso profeta. Interesante, ¿no? Y el documento sigue diciendo, si quiere establecerse entre vosotros, si tiene un oficio, que trabaje y coma su pan. Pero si no tiene oficio, según vuestra sabiduría, proveed en que viva como un cristiano entre vosotros, pero no en ociosidad. Si no hace esto, es que está traficando con respecto a Cristo. Guardado de estos hombres. Óigame, ¿saben lo que generalmente hacen estos itinerantes? Dicen que ellos tienen profecía. Y cautivan corazones de aquellos que no se han cultivado en la palabra de Dios. Hermano, el mañana le corresponde a Dios y a nadie más. La única profecía del mañana es la que dice la Biblia. Y la otra enseñanza profética es aquella que, analizando lo que sucedió en el pasado, analizamos el presente y le decimos a un hermano, una congregación, las posibles consecuencias de obedecer o desobedecer. Eso es la enseñanza profética. Pero si alguien viene y le dice, yo sé lo que ha pasado porque, hermano, ese clasifica en la didaché. En la iglesia primitiva lo hubieran sacado rapidito nomás. Cuidado, cuidado, porque también hay iglesias que dicen, ese debe ser nuestro pastor, porque sabe el futuro. O sea, pero regresando a las normas, a la norma de la didaché, estamos hablando de normas culturales, pero con base bíblica, que ponía límites a los hospedados, tanto en el tiempo de permanencia como privilegios de la visita. O sea, las cosas claras y el chocolate espeso. A luz del testimonio de la iglesia primitiva, podríamos decir que ser un buen hospedador es crucial para dar testimonio a los de afuera, fuera de nuestro hogar. Es inherente que solamente es un corto lapso de tiempo, pero en ese corto lapso de tiempo debemos manifestar virtudes cristianas típicas de un imitador de Cristo. Con mi hospedador yo tengo que portarme como dice Lucas, capítulo 14, versículo del 12 al 14. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo... Ajá. Lucas, capítulo 14. Búsquenlo, por favor, hermanos. Lucas, capítulo 14. Versículo del 12 al 14, dice así. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comido cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Y cómo se aplica esto a ser buen hospedador y tener buen prestigio con lo de afuera? Que cuando viene un hermano a visitarnos, tenemos que tratarlo como un príncipe y no de acuerdo a lo que tiene o a la condición social en la sociedad en lo que está. ¿Qué más? Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos, capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O sea, es claro, ¿no? Un buen testimonio es porque las personas se dan cuenta cuando uno no finge, hermano, cuando uno ama. Porque cuando uno ama, sirve y es capaz de limpiarle los pies polvorientos
a la visita, ¿no? O sea, no lo tomen en forma literal, sino estamos hablando que nos preocupamos de ellos como debe ser. Ese es el amor del cristiano. Y también podemos citar el versículo 13, ¿no? El versículo 13 de Romanos capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay que tener esa forma de comportarnos. Y vayamos uno más. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Buen testimonio con lo de afuera, cuando nosotros nos comportamos así. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermanos, no voy a aprovechar yo a una persona que viene a mi casa para llenarle la cabeza de murmuraciones. Tenemos que hablar las cosas santas. Y esas cosas se ven cuando hay visita, el comportar que tiene esta familia que algún día de repente va a ser pastoral, que le quema su corazón, que está intentando volverse así, imitadores de Cristo, que algún día van a enseñar a otros a imitarlo. Y esto se ve en el ser hospedador con el testimonio que tendrán los que afuera de su casa. Terminaré diciendo, hermanos, que un pastor debe ser carta abierta, no debe tener nada que ocultar. Su hogar no es un espacio ajeno, solo hay un lugar inviolable para los hospedados. ¿Cuál es? La habitación conyugal. Un pastor debe ser en su hogar tan transparente como en su vida pública. Y vuelvo a repetir, no hablo de perfección. Estas son las virtudes familiares que se debe tener en cuenta tanto el que está convencido de su llamado como la congregación que le dará la responsabilidad de pastorearlo. Conclusiones. Puede ser que un varón nacido de nuevo ha sentido el deseo de pastorear, de dedicar su vida a la obra de Dios. Y esto es buenísimo, pero debe autoanalizarse a luz de las indicaciones que Pablo le da a Timoteo y a Tito, y si se da cuenta que aún no tiene el estándar requerido, debe demostrar anhelo bíblico, o sea, esforzarse sanamente para poder tener esas virtudes que acabo de relatar. No se debería aceptar responsabilidad pastoral sin cubrir estos requisitos escriturales o estar en buen camino para cubrir. Sería como hacer madurarnos como una fruta a marchas forzadas. El principio bíblico es simple. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Yo puedo ser pastor de Dios, pero de repente aún no es el tiempo. Y una congregación también debe darse cuenta. Sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso debemos cuidar el futuro ministerio y no echarnos a andar desoyendo parámetros bíblicos requeridos, pues corremos el riesgo, si nos metemos a la loca, que nuestro ministerio termine parado y puede ser desechado por siempre. Del mismo modo, una congregación debe comprender que estas virtudes o cualidades pastorales, escúcheme, no son negociables. Y si desechan el estándar señalado, de seguro ese hermoso día en que inició ese pastorado tendrá un despertar en pesadilla. Un ministerio pastoral que se detiene o cae en signo de pecado es un terrible terremoto para cualquier congregación de Cristo. Y voy a decir una verdad que a muchos les cuesta digerir. Un ministerio pastoral no la detiene Dios, porque Dios no va a detener el ministerio pastoral, Él lo apoya. Un ministerio pastoral no lo puede detener el demonio, ni hombre alguno, porque sería como decir que ese hombre o esa mujer o ese demonio tiene el mismo poder que Dios. Un ministerio pastoral se estanca, se detiene y se obstruye y se puede destruir a consecuencia del mismo siervo, cuando no confíen en el Dios que lo ha mandado a trabajar y cuando menosprecia los parámetros que se le dieron para estar en el pastorado y para mantenerse en el pastorado, que se le dio a Tito y a Timoteo. Por favor, permítame guiarlos en una oración congregacional.
Bendito Padre Celestial, su palabra es sumamente clara. Ayúdenos, Padre, para aquellos que tienen llamado pastoral, que comprendan los requisitos familiares, sean casados, sean solteros o viudos, para que puedan, Señor, estar en esto. Señor, y ayude a cualquier miembro de una congregación, cuando llegado el momento tengan que ver los requisitos para aceptar a un futuro pastor, Señor. Porque la mies es mucha y los obreros somos pocos, y es obligación tanto de aquel que es llamado como la congregación que llama cuidar a los pastores suyos, porque son escasos. Esa es una realidad que nadie puede olvidar. Gracias, Señor Santo, porque sabemos que usted está trabajando en nuestros corazones. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.